Tener a mi mamá en Australia ha sido una de las cosas más bonitas que me ha regalado la migración y algo con lo que siempre soñé desde el primer día que pisé tierra australiana. Pero no fue fácil. Primero tuvimos una negación de visa y hoy quiero contarte exactamente lo que hice mal y también lo que hice bien para esa segunda aplicación que sería aprobada. Y si ustedes están pensando en traer a sus papás, un hermano, un familiar con visa de turista, pues esta es una guía que les va a servir basado en mi experiencia. Bienvenidos. Desde que llegué a Australia siempre soñé con que mi mamá pudiera venir y compartir un tiempo con nosotros. Cuando yo llegué a Australia mi hija tenía 5 años. Cuando mi mamá visitó Australia mi hija ya tenía 10 años. Y yo siempre había soñado como que ellas se pudieran reencontrar, que mi mamá pudiera conocer cómo es mi vida acá, cómo es Australia, porque elegí quedarme en este país, porque elegí que fuera también el lugar para mi hija. Entonces eran muchos sueños acumulados que yo decía, ojalá pase, pero al que no le veía como mucha cómo va a pasar. Así que quiero contarte cómo fue que pasó y cómo fue que viví ese sueño, porque para mí todavía es como pellizquenme, porque ha sido de los momentos más especiales y más bonitos que he vivido acá en Australia. El primer intento fallido. La primera aplicación a visa de turista de mi mamá, porque ella podía venir como turista, se hizo el 3 de diciembre del 2022. Yo aún tenía visa de estudiante, que es normal para este tipo de aplicaciones donde uno invita a un papá o una mamá. He conocido muchos casos que con visa de estudiante lo hacen e invitan y bien aprobada. Yo lo hice así, pero me fui directo a pedir 12 meses enteros. Pensé que por ser abuela de una menor de edad, porque he escuchado también esos casos, pues me iban a aprobar de una vez los 12 meses, pero no fue así. ¿Qué hicimos mal? No demostramos suficientes vínculos con Colombia, tanto familiares como de trabajo. Yo voy a ser completamente honesta. Habían dos opciones para mi mamá. La primera y más simple como ama de casa, que es normal una invitación a familiares así. La segunda, un poquito más complicado y de más trabajo, más tiempo, era a través de la empresa de mi mamá. Ella es estilista profesional y tiene su cámara de comercio y demás. En ese caso necesitaba todo lo de la cámara de comercio, el tema del contador y demostrar todo eso. ¿Qué hice yo? Cogí el camino fácil y me fui con la primera opción, que era ama de casa. Tampoco justifiqué mucho el tema de los familiares porque lo vi muy sencillo. En verdad yo iba a aplicar, o sea, yo veía esa aplicación muy sencilla y quizás no le presté tanto atención a unos puntos que después me daría cuenta que había que ajustar. Entonces no indiqué, por ejemplo, sí indiqué que mis hermanos están allá, bueno, mi hermano, pero no indiqué de pronto los papás de mi mamá, es decir, mis abuelos que están allá, están vivos, mi mamá igual está pendiente de ellos, cosas que después yo diría, ¿por qué no lo hice? Pero aprendí y ustedes están aprendiendo hoy conmigo. Segundo, no incluimos respaldo económico por parte de ella. Todo el respaldo económico lo puse yo. Pues si la está invitando como ama de casa, pues el respaldo económico sería mío. Y pensé que con eso sería suficiente. Ese fue el segundo error. Tercero, la carta de invitación fue muy simple. Yo sí dije, quiero que se quede 12 meses porque mi mamá me ayuda con mi hija, etcétera, etcétera. También de pronto vamos a viajar y demás, pero no fui tan específica en los planes. Y eso también cambió mucho en la segunda aplicación y fue la diferencia entre una negación y una aprobación. Y cuarto, yo estaba en ese momento en medio de mi aplicación a residencia permanente. Algo había salido mal con mi primera aplicación a la residencia permanente. Entonces pasó todo a la vez. Y eso me llevó quizás a tomar el camino fácil por el tema de la aplicación de mi mamá, porque mi residencia permanente me necesitaba en otras cosas, necesitaba completar como cierta información, tomar ciertas decisiones y fue como mucho estrés en ese momento y obviamente le resté peso a la aplicación de visa de turismo de mi mamá para venir a visitarme. Entonces, ¿cuál fue el resultado?
la visa fue negada. Después de un par de meses de haber presentado exámenes médicos, mi mamá viajó de Cúcuta a Bogotá porque allá es el único lugar o el más cercano a nosotros donde hacían exámenes médicos y biométricos. Recibimos respuesta de que la visa había sido negada y me sorprendió completamente. Nos sorprendió a todos. Mi mamá de hecho en ese momento estaba planeando venir con un primo que venía con visa de estudiante y al que sí le aprobaron su visa de estudiante, pero a mi mamá no le aprobaron su visa de turista. Todo pasa por algo, muchachos. Pero espero que aunque todo pase por algo, podamos aprender lo que yo aprendí y que en la segunda aplicación, que fue exitosa, no pasaría. Segundo intento. Esperamos unos meses, bastantes, mientras yo salía del tema de visa y otras cosas, y volvimos a aplicar el 3 de octubre del 2023. Volvimos a aplicar esa fecha antes de que pasara un año desde los exámenes médicos para que no se los cobraran otra vez. Los biométricos sí los tuvo que volver a presentar, se presentan cada vez que se aplica la visa allá, pero los exámenes médicos tienen un año de validez. Ella había tomado los exámenes en diciembre del 2022 y volvemos a aplicar en octubre del 2023. No había pasado el año, así que por ese lado nos valieron, pero sí tocó volver a pagar biométricos y aplicación a visa. Eso se tuvo que pagar desde Colombia. ¿Cuál fue la clave? Que cambiamos completamente la estrategia. Esta vez aplicamos solo a 3 meses de visa de turista. Usualmente la visa te la dan por un año, pero tú dices, la persona va a viajar por 3 meses. Demuestras fondos para 3 meses. Demuestras qué van a hacer en esos 3 meses. Entonces cambiamos completamente el enfoque de la aplicación. ¿Qué también cambió? Demostramos arraigo más fuerte en Colombia. Incluimos a mis abuelos allí, los mencionamos y también incluimos todo el tema del negocio de mi mamá. Entonces, ¿qué cámara de comercio? ¿Qué carta del contador? Todo el tema de registro de comercio, industria y comercio. Todos esos documentos los adjuntamos en esta aplicación. ¿Qué también hicimos diferente? Ella demostró solvencia económica por su parte y yo demostré también mi parte porque yo era quien iba a patrocinarla de cierta forma y entonces yo también demostré que tenía fondos para recibirla, pero solo por 3 meses. Esta vez no lo hice por 12 años. También describimos su perfil profesional como estilista y profesora de belleza. Así que esto también ayudó en esta segunda aplicación. También envié la carta de invitación mucho más completa. Puse planes específicos. Vamos a ir a Sydney, al Opera House. Vamos a conocer esto, esto y esto. Vamos a ir a Melbourne a conocer esto, esto y esto. Como planes muy detallados de los viajes. En Adelaide vamos a ir a los alrededores y conocer estos y estos lugares. Entonces como que di información muy concreta y muy motivante para que cuando el case officer, que es la persona que revisa el caso y decide si aprueba o niega la visa, pues tuviera argumentos suficientes, decir como, oigan, sí, hay planes, hay coherencia, la persona va a regresar a su país de origen, que es la mayor preocupación de Australia al momento de aprobar una visa. Y otra cosa que quizás influyó y que me dio más tranquilidad, pero que igual, miren, como estudiante yo he escuchado a muchas personas que traen a sus papás, pero que en este me dio un perfil más fuerte, fue que yo ya había recibido la invitación a residencia permanente en Australia. ¿Cuál fue el resultado después de esto? A los pocos días nos habían aprobado la visa de turismo por un año entero, pero con una restricción, y es que cada 3 meses mi mamá debía salir del país. Bueno, no debía salir, tenía una estadía máxima de 3 meses después de cada entrada. Entonces no podía pasar más de 3 meses sin que mi mamá saliera de Australia, pero tenía una visa de un año. Así que ahí viene la parte interesante. Ahora llegó el momento de organizar toda su estadía en Australia. Mi mamá no habla inglés, entonces le daba mucho miedo como un trayecto tan largo sola. Así que creamos un plan. Me fui a Los Ángeles a recibirla.
Ella llegó hasta Los Ángeles, desde Cúcuta a Los Ángeles sola. Y desde Los Ángeles yo viajaría con ella hasta Australia. Ese vuelo fue Los Ángeles, Fiji, Fiji, Melbourne, Melbourne, Adelaide, que lo hice con ella. Yo solo recuerdo que después del último vuelo mi mamá me dijo, ustedes que sí, definitivamente se fue a donde el diablo tiró la chancleta 10 veces. Sí, creo que estoy un poco lejos de Colombia. Pero fue muy emocionante ver llegar a mi mamá a Australia, que ella viera cómo era la vida acá, todo como tan tranquilo, el tráfico, cero estrés, la gente súper respetuosa. Entonces fue una emoción y un momento muy bonito y aquí mi mamá se reencontraría con mi hija. Así que, qué emoción. Y así fue como llegamos a Adelaide en enero del 2024. Para cumplir con los requisitos de la visa, porque eso es muy importante, salimos 2 veces de Australia, pero fuimos a Bali, que es uno de los lugares más cerca y más económicos para ir. Así que fuimos a Bali en abril del 2024 y volvimos a ir a Bali en junio, finales de junio, principios de julio del 2024. En abril del 2024 nos quedamos aproximadamente 4 días, pasamos súper rico, eso también fue un sueño hecho realidad porque que mi mamá estuviera en Bali conmigo y con mi hija fue una cosa hermosa, maravillosa y un recuerdo que yo creo que nunca se me va a olvidar y gastamos aproximadamente entre 1.200 y 1.400 por persona. Cuando volvimos en junio, julio, la verdad yo quería ir a otro destino, pero junio y julio es temporada alta en Australia. ¿Por qué? Porque es invierno acá y la gente viaja muchísimo a los países alrededor, entonces los tiquetes se ponen más cercanos. La vez pasada, en abril, me había costado 1.200 ir y con todo incluido, todo gastos, recuerdos, todo lo que ustedes se imaginen, ahí lo pagué. El seguro médico está en ese precio. En junio, julio, nos quedamos 7 días y gastamos entre 1.800 y 2.000 por persona. Fue significativamente más costoso, pero sobre todo por los tiquetes. Porque en abril los tiquetes me costaron $400 y en julio me costaron $850. Muchísimo más costoso. Ahora, se venía un tercer viaje, que sería en octubre para cumplir los requisitos. Pero pasaba que ya en diciembre nosotros nos íbamos a Colombia. No necesitábamos extender 3 meses más. Así que era como, bueno, ¿qué hacemos? Pues es dinero, que en este momento pues es más dinero para viajar, más dinero para Colombia, más dinero para volver a salir de Australia. O sea, es un poquito complejo en ese momento. Entonces pensé, ¿y si aplicó otra visa de turista? Porque a ella ya igual se le vencía su visa de turista en octubre. Recuerden que ella aplicó en octubre y le respondieron a los días. Y su visa fue aprobada y empezaba a correr desde que fue aprobada. Entonces a ella se le vencía definitivamente su visa en octubre. A menos de que saliéramos y entráramos antes de esa fecha, se le activaban los 3 meses. Así que se me ocurrió aplicar a otra visa de turista, pero onshore, en vez de pagar otro viaje internacional, porque a la vez estábamos pagando el viaje de ir a Colombia otra vez. Mi mamá ya se regresaba en diciembre, había llegado en enero y nos regresábamos en diciembre, así que hice el intento. En vez de salir del país, apliqué a una visa de turista onshore, que es más costosa. Digamos que aproximadamente una visa de turista en ese momento offshore, es decir, fuera de Australia, me costó $195. La visa onshore, es decir, en Australia, costó 400 y algo dólares. Aparte, le pidieron exámenes médicos. Intenté que no se los pidieran, justifiqué que es que ya nos íbamos, que por favor, que demás, que ya pues no tenía sentido, que me dijeron, depende de ti si cumples ese requisito o no, pero la visa puede ser negada. Y pues no queremos ese récord migratorio en el perfil de mi mamá, así que pagamos los exámenes médicos, que fueron más de $300 también. Así que básicamente ese segundo viaje, que no fue viaje, sino otra aplicación a visa de turista onshore, es decir, dentro de Australia, nos salió en aproximadamente unos $800. Así que bueno, valió la pena hacerlo de esa manera.
Esperamos y esperamos, obviamente nos da un poquito de ansiedad como cuál sería la respuesta a esa visa. Justificamos muy bien todo, justifiqué, demostré los tiquetes de Colombia, demostré que mi hija estaba estudiando y que por eso era complicado que volviéramos a viajar, demostré todo el perfil de mi mamá y que ya estábamos listos para que ella se regresara a Colombia. Básicamente eso fue lo principal y nos aprobaron la visa por 2 meses. No nos la aprobaron por más tiempo. El tiempo que pedimos para el viaje a Colombia, eso fue lo que nos dieron y está bien, eso era lo que necesitábamos. Así que, ¿qué me queda de lección? Que hay que demostrar todo. O sea, hay que ser muy juiciosos o aplicados con los documentos que se presentan ante la embajada, con las cartas de intenciones. Es mejor que hayan documentos de más a que uno se relaje y se vaya como por la vía fácil. Así que sí, tuvimos 2 aplicaciones exitosas y una primera aplicación rechazada. ¿A qué nos abre la puerta esto? A que la próxima aplicación de mi mamá efectivamente, al ya haber cumplido con todos los requisitos de esta primera visa, haber cumplido con los tiempos y demás, en una segunda aplicación sí pueda arriesgarme otra vez a aplicar una visa más larga, de 12 meses, 24 meses, porque hay una menor de edad involucrada y es algo que Australia tiene muy en cuenta. Y ya me quedan varias lecciones aprendidas de toda esta experiencia. Oigan, y para los visitantes, seguro médico, esto es publicidad no paga. Durante toda la estadía de mi mamá estuvimos pagando seguro médico. En nuestro caso pagamos Bupa de visa Visitor 600, que es la visa correspondiente a los turistas en Australia, y pagábamos aproximadamente $96 cada 15 días. Yo sé que hay seguros más económicos, pero en el caso de mi mamá, este seguro no solo cubría urgencias u hospitalización, sino que también cubría visitas al médico general, exámenes médicos, y lo hicieron bastante bien. Entonces creo que fue una inversión que valió muchísimo la pena y que nos dio mucha tranquilidad con mi mamá. Así que aquí van 7 consejos prácticos y en resumen al momento de aplicar a una visa de turista para un familiar. Primero, aplica con suficiente tiempo de anterioridad, por lo menos 2-3 meses antes. Segundo, demuestra arraigo de tu familia, propiedades, trabajo, familiares en su país de origen. No se salten esta parte. Tercero, incluye todo el respaldo financiero posible, no solo como lo mínimo y requerido por Australia, sino más, todo lo que puedas. Si son 3 personas, 3 hijos, lo que sea, todos demuestren el respaldo financiero, es mejor asegurar. Cuarto, haz una carta de invitación detallada, emocional, clara, toda esa parte de yo quiero que esto pase, que mi mamá esté acá por esta y esta razón, porque esto es lo que representa, esto es lo que simboliza. Eso es muy importante, hay que mover la emoción. Quinto, incluye seguro médico desde el inicio. Va a ser muy importante y darte mucha tranquilidad. Sexto, si te niegan una visa, vuelve e inténtalo. Mira qué fue lo que estuvo mal, analízalo muy bien y vuelve a aplicar. Soy un caso que comprueba que una segunda aplicación bien hecha funciona. Séptimo, aquí menos no es más, que fue lo que creí en la primera aplicación. Así que reúne los documentos suficientes, todo lo que haga falta, invierte tiempo en esa aplicación que al final va a ahorrar estrés, va a ahorrar estrés de una negación, va a ahorrar tener que volver a pagar otra aplicación, exámenes médicos, así que tómate el tiempo de reunir todos los documentos necesarios para esa aplicación. Gente, y así fue como mi mamá estuvo conmigo casi un año en Australia. Ella, que al principio la idea de venir tan lejos y tanto tiempo le aterrorizaba. Decía que 6 meses máximo, después no se quería regresar. Fue un tiempo de conexión muy bonita para ella, para mi hija, para mí. Fue un apoyo extremadamente grande y la vi vivir tan tranquila la vida, con tanta seguridad, con tanta calma, con tanta paz, que fue como devolverle un poquito de todo lo que ella me daba en la vida, pero obviamente solo devolverle un poquito porque creo que jamás lo podría hacer. Así que si ustedes quieren vivir esta experiencia, traer a sus familiares y demás,
no duden en hacerlo. Va a ser una experiencia muy gratificante y espero que este video les sirva un poquito como guía para todo ese proceso. Yo soy Jen Flores y me van a encontrar en TikTok y en Instagram también como @JenFlores_al piso. Y déjenme en los comentarios todas las dudas, preguntas que tengan, y también les voy a dejar un blog que escribí súper detallado sobre esto. ¡Nos vemos!